Buenos días. Buenos días, hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, nuestra meta del día de hoy realmente corresponde a dos cosas. Primero, a terminar los ejercicios que estábamos haciendo durante las clases. La semana pasada hicimos bastantes ejercicios o algunos ejercicios que tienen que ver con lo que hemos visto antes. Ahí pusimos a prueba muchas de sus aptitudes eh, respecto a lo que están aprendiendo. Y de hoy vamos a hacer un repaso de un tema que antes habíamos tratado de manera superficial. Entonces yo creería, para efectos de estar organizados, iniciar la clase y después continuar con los ejercicios. Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Listo, entonces el tema que sigue es recursión estructural y recursión generativa. Si ustedes revisan su bitácora, aparece como recursión, ese es el tema que sigue. Pero para poder hablar de recursión, es necesario que ustedes conozcan algunos temas o algunos conceptos asociados a los árboles. Una vez los tengan claros, seguramente van a tener herramientas con que desarrollar ejercicios que tienen que ver con la recursión estructural y con la recursión generativa. Esta es más o menos la agenda que tengo para el día de hoy, para presentarles. Primero vamos a hacer una definición de qué es un árbol, luego vamos a crear árboles, luego vamos a ver algo que se conoce como recorridos. Yo creo que eso es suficiente para el día de hoy. Hacemos nuestros ejercicios, tanto los que nos quedaron haciendo falta de la anterior clase, como los que tienen que ver con este tema. Y el día de mañana, en la primera hora al menos, hacemos también otros ejercicios que tienen que ver con recursión estructural y generativa, y nuevamente con los que veníamos tratando desde la semana pasada. ¿Listo? Entonces, un árbol es una representación basada en algún dato compuesto, que puede ser arbitrariamente grande y que permite almacenar, buscar, organizar información. Eso es un árbol. Cuando me refiero, cuando se escribe en la diapositiva que está basada en algún dato compuesto, ¿a qué se refiere? Según lo que hemos visto hasta ahora. Ahí hay una pista. Ahí dice que pueden ser arbitrariamente grandes. ¿A qué tipo de datos me refiero? Una lista. ¿Y a cuál más? Un vector. Los vectores son datos de tipo fijo o limitado. ¿Por qué? Porque siempre conocemos de antemano su dimensión. Es correcto cuando el compañero dice listas. Sí, esos sí son datos compuestos. ¿Listo? Que pueden crecer o pueden crear, sí, crecer de manera grande. No se sabe de antemano qué tamaño tienen. Entonces, las listas y los otros son, ahí creo que alguno de ustedes mencionó otro tipo de dato. ¿Cuál? Las estructuras. ¿Sí? Una estructura puede ser tan grande como uno quisiera. ¿Sí? Y en este caso de los árboles vamos a ver por qué. Entonces, la parte derecha ha puesto una representación gráfica de lo que es un árbol. ¿Listo? Todo árbol posee un nodo raíz. En este caso es el nodo, oigan bien, el nodo,
que contiene el valor f o la letra f. Ese es nuestro nodo raíz. Y tiene uno o más nodos internos. ¿Cuáles son los nodos internos? Aquellos que están conectados con el nodo raíz y que no están al final del árbol. Ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando yo digo nodos internos, me refiero, por ejemplo, a la G, a la B, a la D, a la I, ¿cierto? A eso se les conoce como nodos internos y pueden ser uno o más. Los otros se conocen como nodos hoja. ¿Cuáles son los nodos hoja? Los que están al final del árbol. Estos se caracterizan porque no descienden de ellos ningún nodo. Entonces está la A, la C, la E y la H. El concepto de árbol se utiliza por la analogía, por la comparación del árbol genealógico. Entonces hay un nodo que se puede considerar como nodo padre y hay unos nodos que se consideran nodos hijos. Nodo padre, ¿cuál es? Aquel que tiene conexión con otros dos nodos inferiores. Entonces, por ejemplo, en este caso, el B es un nodo padre y A y D son nodos hijos. Pero también podría uno decir que F es un nodo padre y que B y G son sus nodos hijos. Lo mismo pasa con G. G es un nodo padre y I es un nodo hijo. Entonces, si ustedes notan el concepto de padre e hijos, se refiere a cualquier nodo. El concepto de padre se refiere a cualquier nodo que tenga al menos dos nodos internos, mientras hijo es todo aquel que tiene un nodo padre. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Tienen preguntas? Este gráfico debe quedar hoy en extremo claro porque de aquí para allá se desprende todo lo que vamos a ver. ¿Tienen preguntas sobre qué es un nodo padre, qué es un nodo hijo, cuáles son internos, cuáles son nodos hoja? Sí, Si profe, no tienen, lo de los nodos internos no son entonces nada más los que se desprenden del nodo raíz, ¿cierto? Sino los que no son los últimos. exactamente, los que no son nodos hojas, esos son nodos internos. Ah, ya, gracias. ¿Listo? Entonces, pregunta en este árbol. Note que este árbol es distinto al que con el que le expliqué cuál es nodo padre, cuál es nodo hijo. Entonces, pregunta. Usted puede escribir a través del chat, por si alguno no tiene micrófono o no quiere que le escuchen la voz. Entonces, yo voy a hacer unas preguntas. ¿Cuál es el nodo padre del 5? El 2. ¿Y cuál más? Y el 6. Esos son nodos padres. ¿Cuál es el nodo raíz de este árbol? El 2. 2. ¿Cuáles son los nodos internos? El 7, 5, 2, 6, 6, 9. 9. ¿El 2? ¿Será que el 2 es No, nodo? es No. 6. 7, 5, 6 y 9. Listo, ahí hay 4 valores nomás. 7, 6, 5 y 9. ¿Cuál es el nodo padre del 2? No tiene. Tiene. El 7. El 7. ¿Cuál es 7? ¿Cuál es el nodo padre del 2? 7. Profe, pero Listo. una consulta. Si Dime. los números al final se repiten, por ejemplo, el 2 y el 5, que Sí. son padres, ahí como, Sí, lo había visto eso. Yo tampoco había visto de 2 allá abajo. ahí como se entiende o Pues, sabes cómo se debe ¿cuál es el nodo clasificar. raíz? Riesgos, ¿cuál es el nodo raíz? El 2, ¿Cierto? ¿Y cuáles son los hijos del 7? el 2 y el 6. Correcto. ¿Cuál es el nodo padre del 2? El 7. Es Ah, correcto. pero digamos, si se repiten, pues no afecta nada la definición, pues. Son No, porque aparte. Se consideran aparte. sí, se consideran totalmente independientes. Ah, ya. Listo, gracias. ¿Listo?
Ahora de este grafo, o de este árbol, mejor. ¿Cuál es el padre de 9? El 17. ¿Cuáles son los nodos internos? El 17, el 76, el 54, el 72, el 9, el 23, el 14 y el 17. ¿Alguien opina algo diferente? ¿Cuáles son los nodos hoja? El 12, 14, 19 y 67. 12, 19 y 67. ¿Quién da Ese más? mismo. Ah, sí, 12, 19 y 67. Ahí la compañera agregó uno de más, ¿cierto? El 14. Ese no es nodo hoja. Me equivoqué. Sí, los nodos hoja son 12, 19 y 67. ¿Cuál es el nodo raíz? El 50. Listo. Ahora en este árbol, ¿cuál es el nodo raíz? No, pues, ahí puede ser cualquiera, ¿no? ¿Qué, profe? No le escuché. El 4. Pues podría ser ¿El 2? el 5. ¿Cuál es el nodo raíz? 4. ¿Quién da más? 1 y 5. Cuando se presenta un gráfico como este, aquí la interpretación puede ser de cualquier manera. Entonces, a uno le tienen que decir cuál es el nodo raíz. Entonces, si me dicen, por ejemplo, el nodo raíz es el 4, entonces, ¿cuáles serían los nodos hijos y cuáles serían los nodos hoja? Los hijos serían el 2. Bueno, los internos serían el 2 y el 6. Y las hojas el 1, 3, Falta 5 uno. Y el Ujú. 5. ¿Cuáles serían internos? Al menos dejemos eso claro. ¿Cuáles serían internos? 2 y 6. 2 y 6. ¿Y cuáles serían hojas? 1, 3, 5, 7. Es correcto. Ahora, si yo les digo, no, la raíz no es 4, la raíz ahora es 2. ¿Cuáles serían los nodos internos? 4 y 4 6. y 6. ¿Y cuáles serían los nodos hoja? 1, 3. 1, 3, 3, 5 y 7. Entonces, en este caso, como la forma en que está organizada ese árbol no es fácil identificar la raíz, a mí me tienen que dar esa información. Si ustedes notaron, si le pongo el 4 como raíz, es diferente a si pongo el 2 como raíz. Pero yo también hubiera puesto el 6, por ejemplo, como raíz. O incluso el 5. Entonces ahí me tienen que dar esa información. ¿Listo? En este, asumiendo que el 4 es la raíz, ¿cuáles son los nodos internos? El 5. El 5. ¿Y cuáles son los nodos hoja? 1, 2, 3 y 6. ¿Está claro? ¿Tienen preguntas sobre este, sobre este? No. Profe, ahí en la descripción que dice a su vez todos los no pueden ser catalogados como padres hijos, creo que falta lo de nodos. No sé más. Ahí en la No entendí. diapositiva. En la diapositiva, sí. ¿Qué sucede? ¿NO es nodos o...? No, sí, Todo creo que está mal escrito, sí. A su vez, todos los nodos.
pueden ser catalogados como padres e hijos. Listo. Sí, sí, creo que ahí, y tienes toda la razón, es correcto. Está mal escrito, falta completar esa oración. ¿Cuál es el padre de 6? 5, 5, ¿Cuáles son los hijos de 4? 1, 2, 3 y 5. No, el 5. ¿Cuáles son los hijos de 4? 1, 2, 3 y 5. 5, Es correcto. Aquí no estoy preguntando hojas ni estoy preguntando interno. Estoy preguntando es padre e hijo. ¿Quién es padre y quién es hijo? ¿Listo? Que quede claro, que quede eso muy claro, dependiendo de qué me estén preguntando. Entonces era 5 o 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3 y 5. Esos son Sí. los hijos de 4. Listo, adicional a eso, la estructura, la representación basada, por ejemplo, en estructuras o basada en vectores, cuenta con dos elementos importantes, un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Entonces, este tipo de información o este tipo de organización es una representación recursiva, así como son las listas. Una lista está compuesta de un elemento y de otra lista. Y con esa definición yo puedo hacer una lista tan larga como yo quisiera. Entonces, por eso son datos arbitrariamente grandes. Lo mismo sucede con los árboles. Un árbol está compuesto de otros árboles más pequeños. Entonces, si ustedes notan, en el gráfico he puesto un árbol que tiene F, A, B, C, D, E, F, G, H, I, H. Tiene todas esas letras, pero si ustedes notan, si yo quitara la F y quitara los enlaces que los unen, que une a F con B y a F con G, entonces yo también tuviera otros árboles más pequeños. Entonces tendría el árbol izquierdo que tiene a A, a B, a D, a C y a E. Y tengo el árbol derecho, subárbol derecho, que tiene a G, a I y a H. Entonces es un árbol que está compuesto de otros árboles. Entonces eso lo hace una estructura o una organización, una representación recursiva. Está compuesta por elementos de sí mismo, del mismo tipo de él. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Entonces, no sé si hay algún Pues momento en a algún mí, quiz les pregunto de un ejemplo de una representación recursiva o un tipo de dato recursivo. Entonces, están las listas y están los árboles. pues, a mí me surgió una que era como que si un hijo puede tener dos padres. Realmente, el nombre de árbol viene de el árbol genealógico. De allá viene ese concepto de árbol que vamos a Ah, usar y que nosotros vamos a aprender acá. Entonces, para poder existir cada nodo dentro de un árbol genealógico, es necesario de un padre y de una madre. Entonces, sí es posible, sí es posible. Pero lo que le dice la literatura a uno es, pues hombre, tome este gráfico, inviértalo, entonces pone en la parte de arriba, en la parte de arriba pone a C y a D, y estos dos serían papá y mamá de D. sí, Es que yo quisiera ver esto como un árbol genealógico. ¿Listo? En el caso de los árboles que vamos a ver nosotros aquí, van a tener esta forma. Y estos árboles son conocidos como árboles binarios. Es decir, cada nodo a su vez, a lo máximo, a lo sumo, va a tener dos hijos. ¿Listo? Entonces siempre usted va a encontrar árboles binarios. Cada nodo, a lo sumo, va a tener solamente dos nodos hijos. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Profe, ¿eso de máximo dos hijos también incluye al nodo raíz?
No, el nodo raíz es el superpoderoso ahí. Él no tiene, sí, él tiene solamente 2 hijos y los hijos, la descendencia de los hijos también máximo a lo sumo es 2. Entonces todo el mundo a lo máximo va a tener 2 nodos hijos. Ok, gracias, profe. ¿Por qué es importante que tengan solamente 2 hijos? Porque si tuvieran otro o pudiera yo sacar otro nodo adicional, entonces tendría su árbol izquierdo, su árbol derecho y el otro árbol, ¿qué nombre le pondríamos? Entonces, por esa razón, los árboles que vamos a ver aquí solamente tienen 2. Estos árboles siempre tienen 2 y por eso también se conocen como árboles binarios. Si usted hace una búsqueda en Google, por ejemplo, árboles binarios, entonces usted va a encontrar que siempre los árboles de los que se hablan en computación y más en este curso, pues van a tener de aquí en adelante siempre, a lo sumo, 2 hijos. Entonces vamos a ver, ahí tienen preguntas sobre qué es un árbol, qué lo caracteriza, sus nodos. Listo, entonces continuemos. Creando árboles. Uno puede crear un árbol desde una lista y esa es la forma operativa con que lo vamos a entender en este curso. Hay otras maneras, hay otras formas. Dada una lista desordenada, ojo aquí con esta observación, la lista puede ir en cualquier orden, 5, 2, 7, 6, 1 y 3. Crea un nodo raíz y asígnele el pivote o primer valor. Entonces, tengo el primero de la lista, ese va a ser el nodo raíz. Segundo paso de este algoritmo. Si el siguiente valor en la lista es menor que el pivote, es decir, que el primero, se pone a la izquierda. Si el siguiente valor es mayor que el pivote, se pone a la derecha. Si el siguiente valor es mayor que el pivote, se pone a la derecha. Y luego, si es menor que el siguiente pivote, que sería el 7, se pone a la izquierda. ¿Claro hasta ahí? Si el siguiente valor, ese 1, es menor que el pivote, entonces se pone a la izquierda. Y si es menor que el siguiente pivote, entonces se vuelve a poner a la izquierda. Si es menor que el pivote inicial, se pone a la izquierda. Y si es mayor que el segundo pivote, entonces se pone a la derecha. Entonces, en la parte izquierda que tengo, el árbol, el subárbol izquierdo, que está enmarcado con una línea abajo de color morado. Y en la parte derecha, en azul, tengo el subárbol derecho. ¿Preguntas? No se le puede olvidar el algoritmo que está escrito aquí en estos 3 literales. ¿Cuáles son los nodos hoja en ese árbol? 1, 3 y 6. ¿Cuáles son los nodos internos? 2 y 7. Si usted nota, en la parte de abajo le he puesto una información adicional. Con esta forma de construir nuestros árboles, siempre los valores que estén a la izquierda van a ser menores que el pivote
y los de la derecha mayores que el pivote. Entonces, en este caso particular, para esta lista, los valores que tengo a la izquierda son menores que 5 y los que tengo a la derecha son mayores que 5. Y como esto es una estructura recursiva, entonces yo podría olvidarme de la parte de arriba de este 5 y tendría dos subárboles totalmente independientes, ¿cierto? Si yo quito este 5 y quito los enlaces, tengo un árbol en la parte izquierda y tengo un árbol en la parte derecha. Entonces, en el árbol de la parte izquierda, su subárbol izquierdo tendría los valores menores que 2 y a su lado derecho los mayores que 2. Y si voy a hablar del otro árbol, ¿cierto? El otro subárbol, este donde la raíz es 7, entonces a su lado izquierdo tuviera los menores que 7 y a su lado derecho, si hubieran números en este caso, entonces tendría los mayores que 7. ¿Listo? Y así sucesivamente. Yo podría ir cortando también aquí, quitar ese 2 como raíz y tendría dos subárboles. En este caso serían árboles que solamente tienen raíz y no tienen más nada porque solamente está el 1 y está el 3. Entonces esos serían subárboles que solamente tienen un nodo raíz. ¿Cómo represento yo un árbol usando estructuras? Acá les había mencionado que la forma de representar nuestros árboles puede ser basada en una estructura. Entonces, siempre esta estructura va a tener tres elementos: un valor, un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. En este caso le he puesto colores para que sea fácilmente identificable por ustedes. El valor tiene la llave o la clave de color rojo. El árbol izquierdo tiene la llave de color amarillo. Y el árbol derecho tiene la clave o valor, clave o llave, también le llaman a esto, clave o llave de color verde. Note que son datos compuestos, ¿cierto? Entra un dato compuesto, que es una lista, y como salida obtenemos otro dato compuesto. ¿Por qué se llaman datos compuestos? ¿Alguien recuerda? Porque Son pueden tener arbitrariamente varios grandes. conjuntos. ¿Por qué? Claro, uno solito, que casi no se escuchó, creo que se cortó un poquito ahí. ¿Por qué se llaman datos compuestos? Pueden Por, ser arbitrariamente grandes, según la definición. yo iba a La decir, definición de dato compuesto se refiere a que estos datos pueden almacenar dentro de ellos otros conjuntos que son simples. Por ejemplo, los números o de longitud finita también se llaman, ¿cierto? Los números, las cadenas de texto, esos son de longitud finita. Entonces, note que cada valor dentro de esta estructura está compuesta por un dato con longitud finita. ¿Cierto? Acá podríamos poner un 2, aquí podríamos poner una cadena de texto. Entonces, eso los hace datos compuestos. La capacidad de poder almacenar otros tipos de datos. En este caso particular, nosotros estamos trabajando con datos de longitud fija y para ser más exactos, estamos trabajando con números. Es decir, un árbol está compuesto de un valor, de un subárbol izquierdo, de un subárbol derecho, y ese valor es numérico. Y el subárbol izquierdo, pues es otro árbol, que en este caso es una estructura a su vez, y esa estructura tiene valor y tiene árbol izquierdo, árbol derecho. Entonces vamos a empezar a programar. Entonces, por favor, ahora abran su Repli.
listo el replit? Les voy a compartir un espacio donde está el código, o donde va a quedar el código. En este espacio compartido, en el repli que he compartido a través del chat, solamente va a programar uno de ustedes, el elegido. Los demás van a hacerlo en su repli personal. ¿Listo? ¿Qué vamos a programar en este ejercicio? Vamos a crear la función isEmptyTree, que recibe un árbol y retorna si es o no un árbol. Ahí hay unos ejemplos. Si isEmptyTree recibe una estructura que no tiene ninguna clave, entonces retorna true. Eso es un árbol vacío. Si isEmptyTree recibe un árbol que tiene una clave, pero esa clave no corresponde a ningún árbol, es decir, no es ninguna de estas que tenemos acá, principalmente la del valor, entonces retorna true, indicando que ese árbol es un árbol vacío. Ah, pero si usted le pasa un árbol y la clave de ese árbol es value, pues siguiendo este ejemplo que está acá, value, entonces retorna false. Ese ya no es un árbol vacío, es un árbol que tiene como nodo inicial, que tiene como nodo el 3. En este caso sería el nodo raíz. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Imagino que ya deben estar escribiendo su código. ¿Cuál sería el codominio de esta función? Hola, Booleanas. ¿no? ¿Cuál? Booleanas. Sí, señor, es correcto. Cool. Profe, y paso vamos a usar el flag extension. Sí, claro, porque cuando tú le pases a la función que va a convertir de una lista a un árbol, entonces necesitamos el FLI extension. Retornar. ¿Alguien me quiere colaborar con la implementación de esta función?
Lo seleccionamos de manera dedocrática. Profe, pero isMP3 no debería recibir parámetros. Sí, debería decir un árbol, un tree. ¿Quién habló? Santiago. Santiago, ¿me puedes colaborar con la implementación de esta función? Ya dejé la documentación, las pruebas, solamente falta el cuerpo de la función. Pues sí. Listo. Sería isInt3. La otra, ¿se ve en mi pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí. Esa es la primera función, una que se llama isEmpty3 y que recibe un árbol y retorna si es o no un árbol. El segundo es una función que se llama makeTree, que recibe un valor numérico y 2 subárboles. Entonces, esta función, acá en el ejemplo le he puesto varios casos para que ustedes analicen cuál es el comportamiento de esa función. Si recibe un número y el subárbol izquierdo y el subárbol derecho son nulos, entonces retorna value, una estructura que tiene como clave value y el valor 5. Omitan esta coma. Esta coma aquí. ¿Listo? May3, si recibe 5 y recibe value, una estructura que tenga como clave value y como valor 2, entonces retorna value 5 left con value 2. Es decir, este sería el árbol que tiene en la cabeza el 5 y en el subárbol izquierdo tendría el 2. Ahora, si la función makeTree recibe 5 nulo y una estructura que contiene value 2.7, entonces retorna una estructura que tiene value 5 right, indicando que es el subárbol derecho, y dentro de una estructura que como valor tiene el 7, value igual 7. Ahora, si recibe makeTree 5, una estructura que indica el árbol izquierdo con value igual a 2 y una estructura con value igual a 7, retorna una estructura que como value tiene 5, como su árbol izquierdo tiene una estructura que como value tiene valor igual a 2, coma, right, indicando el subárbol derecho, y dentro tiene una estructura que como value tiene el valor de 7. Entonces, si ustedes notan, yo he dividido este código o el funcionamiento de esta función en 4 casos. El caso donde le entra solamente un parámetro, el caso donde le entra un parámetro y 2 parámetros, perdón. El primero, el elemento, un número, y el seguido de una estructura, que debería ser un árbol. Tercer caso donde recibe un número, un null y una estructura. Y el último caso donde recibe ambos 3 parámetros, un número y 2 estructuras. Profe, disculpe, ¿puede volverse un momentico a la diapositiva 31? Creo que...
Sí, dime. Bueno, sí. En el último caso, que retorna false, es Sí. porque solamente tiene una llave, ¿cierto? No, mira que Ve- en el caso número 2 también tiene solamente una llave. Aquí lo que importa realmente es qué llave es la que tiene tu estructura. Si le pasa una llave cualquiera, entonces retorna true, indicando que sí es un árbol vacío. Pero si la llave es value, si es esa llave en particular, ese ya no es un árbol vacío. Ya, o sea, ¿Por qué? Si tú la eres, clave ahí es value para confirmar que es un es árbol. un árbol. Ah, Sí, ya. sí. Ahí es donde me había perdido. Bueno, Gracias. perfecto. Nos encontramos entonces. Espero haber resuelto la duda. ¿Listo? Ya Santiago, me imagino, hizo este isempty, ¿cierto? No, estaba viendo la clase. No, Santiago, no, este ayudante sí. ¿Cuál es el contrato de esta función? ¿Cómo es? ¿Alguien me puede decir? Hola. Se fueron estos muchachos. ¿Cuál es el contrato de esta función? ¿Cuál es el contrato? ¿Cuál? De May tree. Mm, Recibe un número y dos estructuras. Bueno, no cualquier estructura, ¿cierto? Recibe árboles. Pues recibe una estructura, pero no cualquier estructura. Esas estructuras tienen un nombre específico y ya están definidas a partir de hoy en nuestro curso. Y que retorna un ¿Y qué árbol retorna? también. Perfecto, retorna un árbol también. No, ese Santiago sí salió mal de ayudante. Profe, pues yo la hice ¿Será así, que pero no me está dando. el compañero Riasco me puede colaborar? Es como la había hecho, pero no me dio. No, ya creo que Riasco nos va a colaborar ahí en esta parte entonces. Él ya entendió cómo es la cosa. Ok. ¿Listo, Riascos? Pues tengo la idea, profe, pero no podría mostrar otra vez la diapositiva para... Claro que sí. Entonces evalúa todos los casos, los 3 casos que te presento ahí como ejemplo. Las puedo copiar en el código para yo copiarla, seguirla haciendo acá y bueno.
Ah, profe, creo que ya. Listo. Entonces, puedes colaborar. En la línea 17 está donde debería quedarle el cuerpo de la función. Mm, Creo que es así, ¿no? No, listo, no, es como tú creas, eso no. Pues vamos a hacer la prueba al código del compañero Santiago. Porque Sí. una forma es que ustedes, Que no sé si si lo yo les escribí al presento, revés. si yo les presento unas pruebas, ¿cierto? Entonces ahí está la pregunta. ¿A qué debe responder esa función? Esa función dice, ¿es árbol vacío? Y le paso algo. Si es árbol vacío, debería retornar ¿qué, Santiago? ¿Es True. árbol vacío? Esta función se llama ¿es árbol vacío? Entonces debería retornar true. Listo, entonces acá le pasé value con 8 y le retornó true. Yo creo que está al revés, Sí, también creo que está al revés. ¿cierto? Listo. Ahora la pregunta que yo te hago, ¿tú estás preguntando por la propiedad dentro de la estructura o por la estructura? Una cosa es que yo tengo una estructura, no sé, vamos a hacer un ejemplo aquí. Voy a crear una variable que llama struct y que tenga hola con valor de 12. Ah, bueno, ahí pues creería que lo que le falta es Yo estoy colocarle el tree.value, ¿no? Después del igual igual. correcto. ¿Y por qué razón, Riascos? ¿Por qué razón? Es que de pronto el compañero no nos ha entendido. Yo sé que tú ya sabes qué es lo que está pasando ahí. Ahí nos Pues, falta algo. pues más o menos, es que digamos cuando usted coloca entre comillas value es una cadena, pero si usted Sí, coloca el tree.value ya es la propiedad de la estructura como tal. Sí. perfecto. Esa es la explicación. Sí, señor, es correcto. Entonces, si yo creo una estructura, si yo creo esta estructura, se llama struct, si lo ven en la parte derecha, y quisiera saber cuál es el valor de la propiedad hola, entonces me toca hacer punto hola. Entonces, por ejemplo, acá el compañero recibe un árbol y le está preguntando si ese árbol es igual a value. Es como si yo dijera acá struct es igual hola, entre comillas. Ah, ya. Hola. Eso es lo que está haciendo esta función. Todavía le falta algo, no quiere decir que esté mal. Todavía nos falta pulir algo ahí. ¿Está quedando claro para todos? Listo, alguien que me vaya ayudando con make_tree y los casos de make_tree. Alguien que ya la tenga adelantada. Profe, yo ya, pues creo que la tengo. Listo. Por favor, pégala ahí en el espacio compartido. Listo, entonces les voy a dar un poquito la mano en la función isEmptyTree. Yo ya noto que ya hay algunas ideas buenas. Entonces, noten cómo va a quedar la función isEmptyTree. ¿Listo? Me disculpan, voy a borrar el código que tienen ahí. ¿Listo? Entonces, esta función realmente evalúa dos cosas.
primero, que el árbol sea algo, es decir, no le puede pasar a esta función un null. Y lo segundo es que tenga el valor de la propiedad value. Entonces lo que voy a hacer, este símbolo de interrogación, de admiración, es un not. Tree and tree.value. Esta función tal cual como está escrita aquí, no es necesario que le pongamos el return, porque tiene un retorno directo, y con esto es suficiente. Es probable. Tree, por acá hay algo. Es que la mía también se llama Maker, ya la cambié. Listo. Ya. Entonces ponemos los casos bases. Esta función con esto debe dar true. Con este ejemplo debe dar value expecting token. Por estas comillas feas. Debe dar true. Acá también ustedes deberían corregir estas comillas feas que se vinieron desde la diapositiva. Voy a corregirlas para que quien haga las pruebas no. Listo. Y en este caso, donde la propiedad es value, entonces debe retornar false. Listo, entonces miremos la función que puso el compañero Harvey. Y hagamos las pruebas, ¿cierto? Que es lo que nos faltaría hacer acá. Test y ejecución. Voy a hacer las pruebas directamente. Entonces, el caso donde le paso un 5. Primero miremos qué retorna la función. Value.5. Miren la forma en que estoy haciendo la prueba del código de esta línea en particular. Esta función, el llamado de esta función retorna una estructura que como valor o como value tiene el 5. Entonces yo hago punto value igual 5. Ahora la segunda prueba, cuando recibe un valor en uno de los dos árboles, en este caso en el árbol izquierdo. Entonces aquí debería tener un punto left. Primero imprimamos el resultado antes de poner el resto de la prueba. Entonces aquí notamos que hay algo todavía que falta, ¿cierto, Harvey? Sí. En esta prueba falló. Y en la prueba donde... Pero tranquilo, ahí vamos mejorando este ejercicio. Ya lo revisamos nuevamente. Listo, y nos falta una función. Ya tenemos 2 de 3, 2 de 4, perdón. Vamos a crear una función que se llama insert tree, que recibe un número y un árbol. ¿Están acá en la diapositiva? ¿Están revisando la diapositiva? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver, compañeros? Sí. Hola. Sí.
Profe, disculpe, antes de continuar con más funciones, la de la línea 16, pues no la entendí muy bien, la verdad. Línea cual 16. Me parece raro porque digamos que este es un estilo de programación que tú sigues. Entonces voy a hacerla en expansión. Te lo explico. Entonces, esta es una manera también de escribirla. Pero, digamos, así como la tenía usted, o sea, niega todo lo que está dentro, ¿no? Sí. Y si está... No, La primera pregunta ahí, John, es si árbol, si tree, esto arroja verdadero si este tree es algo distinto a null. Entonces, si yo aquí pongo un null, entonces él se va por el caso de lo contrario. ¿Cierto? Profe, o sea que esa primera condición, que nomás estaba el tree, Ajá. ¿cómo, o sea, cómo se leería? Si yo le paso algo, cualquier cosa, Sí. entonces true. Ah, Si yo ya, le ya. paso algo, cualquier cosa ahí, distinta a null, entonces es true. Ah, así es como se leería. Sí, así es como se leía. Ah, Si yo le paso, por ejemplo, un vector vacío, ahí retorna, ahí, como le estoy pasando directamente, ay, se fue. Bueno, son los gajes de trabajar con Repli. Profe, una pregunta, en la función makeTree, ¿esa no recibe como parámetros, pues, elementos no compuestos? No compuestos. Sí, o sea, no, en los parámetros, ya no es que yo lo Claro, hice como para... él recibe un elemento, que puede ser un número, y dos subárboles. Esos Ya, dos subárboles son elementos compuestos. ya es que yo lo hice como solamente para elementos. Ya, perdón. Listo, John. Pregunta sobre Bistri. Entonces, sí, en la línea 17 yo le paso cualquier cosa distinta a null, entonces esto aquí me da verdadero. Entonces uno pregunta, es como si existe algo ahí, si hay algo ahí. Y el segundo if, pregunta si ese elemento tiene un valor, tiene punto value. Si no lo tiene, pues retorne true, indicando que acá tenemos Ya. es vacío. O sea que en el de la 17 pregunta si tiene algo. Y, y ahí pues como nunca Hombre, había hecho es así. algo. Es algo, da verdadero. Y pues con la otra Distinto, condicional de la a propiedad, null. da verdadero. Tiene usted la propiedad value. Si la tiene, entonces aquí podemos decir no es un árbol vacío, ¿cierto? Pero si no la tiene, entonces acá ponemos es vacío, y si ni siquiera es un árbol, entonces ponemos es vacío.
Creo que aquí está fallando en una línea aquí, le voy a dar true, bien, aquí true, y aquí es empty, false. Bueno, ¿por qué no entra aquí? Es vacío. Está. Es vacío, falso. ¿Sí está al revés o no está al revés? Me perdí. Aló, ¿se escucha? Hola. Sí, lo escuchamos, profe. No, pues yo también aquí ya estoy confundido. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Mirando la diapositiva, ¿Cuál diapositiva? la de 3 is MP3. Listo. Si tiene, es falso, lo contrario, true. Bueno. Si tiene el value es false. Y acá imprime, ya. Entra el 8. Profe, y si solamente en vez de colocarlo así en secuencial le colocamos en tree y el ampersand, el tree.value, para que de pronto no quede más fácil de entender. Pero no entiendo, o sea, ¿está bueno o está mala la función? Porque las pruebas están cumpliendo, ¿no? Pero en la ejecución. Ah, ya. Condicional. Sí. Soy yo, no, qué pena, soy yo, no. Soy yo el que está acá enredado. El tercer true que aparece ahí no es de esta función. El tercer true que aparece ahí es de acá. Esta prueba. Y esta función está correctamente escrita, así es. Así está, en la documentación, aquí está la guía para los que no... Está correctamente escrita. Lo que pasa es que yo estaba enredado con este true, yo decía, ¿por qué da true? Lo que sucede es que acá, esta primera operación que se hace aquí, efectivamente da true. Esa es la que se presenta ahí. Entonces, estos valores booleanos que aparecen aquí son las pruebas, las primeras dos pruebas que le hago a la función isEmpty. Y la función isEmpty
tiene todas estas líneas de código que están acá. Otra forma de escribirla, más simple, es esta que estoy dejando aquí oculta, para que la estudien un poquito más. ¿Listo, Riascos? Sí, un poquito más claro. Listo. Un poquito más claro. ¿Qué tan poquito, qué tan bastante? Oh, profe, es que yo creo que tengo los conceptos, pero ya después usted coloca esos ejercicios y como que, uy, ¿Está muy duro o qué? no, pues a veces no, como que me toma mucho tiempo entenderlos bien. Listo, entonces aquí está la función matrix que ha hecho el compañero Harvey. Ya funciona perfecto. Entonces, este es el llamado que yo realizo. Efectivamente da true. El siguiente llamado sería value punto left punto value, y esto me debe dar 2. Yo hago aquí la pregunta Profe, de left, right. ¿y Dime, por qué ese null tiene como ese paréntesis? ¿cuál null? El de la línea 65. O sea, que usted escribió punto left punto value. Sí, este paréntesis es el de la función. Ya. ¿Y por qué después escribió ese left punto value? Porque esta función retorna, Una según estructura. lo que el compañero dice acá, eso retorna un árbol. Entonces los árboles tienen 3 claves: un valor, un izquierdo y un derecho. Ya. ¿Cierto? Entonces yo le puedo preguntar a ese árbol por el izquierdo, por el valor del izquierdo, por el valor del derecho. Entonces yo le podría preguntar, porque estas son estructuras. Entonces ustedes ya saben cómo acceder a las posiciones de las estructuras. Y acá yo puedo preguntar por cualquiera de las dos. Ahí están mis pruebas, todas están cumpliéndose. ¿Listo? Esta función que está aquí, matrix, retorna un árbol. A ese árbol yo le puedo preguntar por su lado derecho y le puedo preguntar por el valor que tiene almacenado el lado derecho. Listo, otra función, una que se llama insert tree. Esta función tiene 3 casos. Note que yo siempre le doy a usted el principio de divide y vencerás. Hay un problema así enorme y usted lo va dividiendo en casos pequeños. Entonces, el primer caso es donde recibe un número y un árbol que no tiene nada dentro. ¿Qué debe retornar? El árbol que solamente tiene la raíz. ¿Y qué valor tiene esa raíz? El 5. En este caso del ejemplo. ¿Sí se ve la pantalla o no? ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Sí. Hola. Sí se ve. Listo. Esto yo creo que lo podemos poner más grandecito para que se vea. Listo, entonces voy a poner este insert tree acá en nuestro código. Sebastián, ahora sí me va a colaborar o no. Santiago. Sí, pues lo voy a intentar. Muchachos, práctica, práctica, práctica. Este curso se gana es practicando. Si usted no le dedica el tiempo a este curso le coge ventaja. Esto es de hacer práctica, práctica. Riascos, colabóreme con esta, por favor. O Sebastián o cualquier compañero que ya la tenga pensada. Voy a dejar las pruebas listas aquí de este código. Las compañeras, Laura,
Lina. Ver programar, eso es divertido, pero programar es otra cosa. Tienen que tirarse al ruedo a programar. Si tiene dudas, también pregunte. Este es el momento. ¿Quién escribió esta parte que está aquí, lo que estoy presentando en pantalla? ¿Sebastián? Santiago, yo. Santiago, hay que revisar cómo construyes tú tus estructuras. Las estructuras que llevan dentro, siempre. Los elementos que van entre comillas. ¿Los qué? ¿Cómo se llaman esos? Esos no se llaman elementos, pero elementos son Campos. listas. ¿Cómo se llaman esos? Campos. Los campos, los que más, ¿cómo se llaman? Hay varias formas de llamar esos elementos, Claves. eso es lo que estamos hablando. ¿Ah? No. Pues el que más me acuerdo yo es de campos. Campos, claves también se llaman, keys, llaves. ¿Y esas llaves son escritas en qué? En cadenas, bien. Y dos puntos, el valor, ¿cierto? Ya. Listo, entonces lleva un valor. ¿Y qué más lleva? Listo, entonces otro. Entonces alguien que me colabore, ahora haciendo la función list to tree, que recibe una lista y un árbol y me retorna un árbol completo ya totalmente armado. Acá les voy a dejar el código. En esa me puede colaborar otro compañero. Por ejemplo, Adolfo o una compañera. No le dé pena que estamos aprendiendo. Es mejor equivocarse aquí y no equivocarse en el parcial. ¿Cierto? Aquí si usted se equivoca, pues yo le digo, no, eso se hace de esta manera, porque no lo mira por este punto de vista, o hacemos como cuando ustedes me preguntan y les digo, pues no, cambiémoslo. Si no se entiende así, cambiamos el código. Alguien que me colabore entonces con list to tree, por favor. Aló, hola. ¿Me quedé Sí, solo? acá estamos. Listo, ¿cómo va?
¿Quién está ayudándome a hacer insert tree? Yo, Es Santiago, Conspicio. Santiago. Entonces, mira acá los casos, porque uno no puede ir a programar así sin saberse los casos, ¿no? Entonces, el primer caso dice, si entra un número y una estructura que no tiene ni siquiera claves, eso ni siquiera es un árbol, es una estructura ahí, una estructura vacía. Si la estructura es vacía, entonces retorno value. Bien, entonces cumpliría este caso. Ahora, si trato de insertar el 7 en una estructura que ya tiene un valor que es el 5, mira el resultado. Sí, Value, stride, ¿cierto? Value 7. Entonces, ¿tú te acuerdas de este algoritmo que vimos hace rato? Este de acá. ¿Sí estuviste atento cuando estuvimos hablando de este ejercicio? sí que si es mayor Ajá. al lado y si es menor al otro. Exactamente. Entonces, miremos nuevamente acá la función insert tree. Si yo estoy insertando 7 y 7 es mayor que 5, entonces va a la derecha. Si voy a insertar Ya, el 2 y el 2 es menor que 5, entonces se va para la izquierda. ya. Entonces ahí todavía falta algo más. Ya quién me está colaborando con la función list to tree, que coge una lista y nos entrega un árbol. ¿Quién me está colaborando con esa? ¿Esteban? ¿Laura? ¿Lina? ¿Adolfo? Yo, profe, voy a intentar a ver. Listo, entonces revisa bien los casos, ¿cierto? El primer caso es donde recibe una lista que tiene un solo elemento y el árbol es vacío, o esa estructura es vacía. Pongamos otro caso, aquí ni siquiera es el caso base. Donde la lista es vacía y el árbol es vacío. Así que en este caso. Listo, ¿cómo va el compañero? Santiago, ¿tú estuviste cuando hicimos esta función? Santiago, Sí, ¿cierto? Que crea un árbol. Tenemos una función que crea árboles, imagínate, una maravilla. No la hice yo, la hizo el compañero Harvey y nos ayudó los demás compañeros haciendo la revisión del código. Entonces ya tenemos una función que crea árboles. Nos falta entonces nomás la llamo a ella y ya. O sea, nomás sería llamarla a esa función para que me cree el árbol que estoy haciendo. Sí, señor, es correcto. Ah, bueno. Si el valor que hay en el árbol es mayor que el valor que le están pasando como parámetro, entonces cree un árbol. ¿Un árbol que qué? ¿Qué debe tener ese árbol? El value. Revisa nuevamente esta función makeTree. Porque recibe un valor y dos elementos. Y no se nos puede olvidar la recursión, ¿no? Todas estas funciones que estamos creando después de makeTree son recursivas, es decir, insert tree,
y list to tree son funciones recursivas. ¿Qué se te ocurre, John? Adolfo, ¿qué se le ocurre? Estoy procesando todavía, profe. Profe, ¿podría explicarme a mí la función que hizo Harvey? ¿Dónde está el compañero Harvey? Listo, ¿sería que nos puedes dar una explicación de este código? Sí, ya está. Línea por línea. Línea 51 hace esto, línea tal hace esto. Listo. Algo así para que los compañeros, yo voy anotando acá. Yo soy el relator. Listo. Ajá, Línea 51 evalúa si el primer parámetro no es null, y si no es null, entonces pasa a la siguiente línea, y luego, que sería la 52, evalúa si existen derecha e izquierda. Si existen, entonces retorna el valor de ese primer parámetro, pero ahí es que esa es una forma como corta de escribirlo. Ponerle value, como tiene el mismo nombre, yo en ajá. vez de escribir esto, o sea, en vez de escribir estas dos, puedo dejarlo simplemente con el value. Entonces el código queda como más lindo. Y pues ya, entonces esto sería lo mismo que escribir esto. Voy a ponerlo así. ¿Está claro? ¿Están todos entendiendo lo que el compañero está haciendo? Lo que nos está comentando. Como Sí. tiene el mismo nombre, tanto la variable que crea la clave como la que almacena el valor, entonces automáticamente JavaScript les asigna la clave y les asigna el valor. Ajá. Entonces, en la línea 53, ¿qué está haciendo? En la línea 53, pues almacena el valor, el primer valor, el primer parámetro, y luego almacena también pues crea el árbol de la izquierda y el de la derecha, ya que en la condicional de la línea 52, pues se evalúa que sí existen, ¿no? Listo. La 54, me perdí. 54. Ajá, ahora en la 54 eh, se evalúa si existe derecha y si existe izquierda. Ese signo de admiración pues es para, La negación. atrás del left, pues es para determinar que no exista la parte izquierda del árbol. Entonces, si no existe, solamente se crea la parte del primer parámetro con el value, y luego se crea la parte derecha, porque la derecha es la única que existe. ¿Sí? Y en la línea 56, pues se evalúa que no exista la derecha, pero que sí exista la izquierda. Entonces, pues si existe, pues si eso da true, entonces pasa a crear eh, pues el primer parámetro y luego la parte izquierda del árbol. Y si no, entonces solamente retorna el valor, el value, la 59. ¿Listo, compañero, el que preguntó?
Yo creo que esa Sí, ya. explicación nos quedó súper, ¿sí o no? Sí, ya entendí. O sea que esto solo, o sea, la función sola hace pues lo que vimos ahora de que si es mayor. ¿Esta solita hace eso? ¿Maitrin hace eso? Harvey, le están preguntando sobre su código. ¿Cómo? Ah, no, pues matrix Esta simplemente función, crea el árbol, ¿no? O sea, sí, crea el señor. árbol según los parámetros. Es decir, esta función hace lo que tiene que hacer y ya. Ella solamente le entregan Profe, unos parámetros y ella crea un árbol y retorna un árbol. creo que inserto y ya lo hice, creo. Solo que me falta, Insertar que... o Esto sea, ya me entendí. faltaría creo que la recursividad. Listo, entonces ahí entra el profesor, ¿cierto? Vamos a revisarlo. Entonces, si el valor que tiene este árbol, tree.value, es mayor que el valor que me están pasando como parámetro, está bien el llamado al makeTree, pero aquí no sería con value, sino con tree value. Aquí sería punto .write h, así perfecto, ht. Y el llamado recursivo, Santiago. Insert tree value, coma, ¿en qué lado del árbol lo voy a insertar? En el lado izquierdo. Punto left. Bueno, entonces se vienen las preguntas. Espero que se vengan el montón de preguntas. Acá también deberíamos usar el makeTree. Para eso le hicimos que tenga un value como null. Santiago, nos falta el caso donde es menor. Ah, ¿ya no está? Bueno, entonces revisemos el anterior para que notes la diferencia entre el que yo acabo de Sí. editar. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, Entonces, ¿cómo funciona Insert Tree? Insert Tree recibe un número y una estructura. En este caso necesitamos que sea un árbol. Entonces, si recibe solamente un 5 como parámetro y un árbol o una estructura que no tiene ni siquiera ninguna llave o ningún campo, entonces crea un árbol. Esto es un árbol, esto que está acá es un arbolito. Crea un árbol que tiene el 5. Entonces, makeTree cumple con esa función. ¿Por qué? Porque estoy haciendo makeTree del valor y los dos subárboles los paso en nulo, ¿cierto? Ese caso, sencillito. Ese es el caso base. El siguiente caso, donde voy a insertar el 7, pero ahora ya el árbol tiene un elemento que es la raíz. Entonces, árbol, ¿cierto? Tree.value para este ejemplo es 5. 5 es mayor que 7. False. Debería irse por este camino que nos falta todavía revisar. Entonces, mientras tanto, hagamos el siguiente. ¿Cierto, Santiago? ¿Me estás prestando atención? ¿Están prestando atención, compañeros, todos? ¿De lo que estoy hablando? sí. Listo. Entonces, ahora voy a llamar insert tree con 2 y con value, con este árbol que tiene como raíz el 5. No tiene ningún subárbol. Entonces, tree es toda esta estructura que está acá y el value tiene el valor de 2. Entonces, la pregunta acá es, en esta condición, 5 es mayor que 2. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Entonces, si 5 es mayor que 2, se va a ir por este camino, ¿cierto? Este que estoy señalando ahí. Y va a crear un árbol
que como valor tiene el mismo valor que ya tenía ese árbol, el anterior, ¿sí? El que entró como parámetro, es decir, ese 5. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí o no? sí. Compañeros, los demás, ¿sí están viendo la Profe, pantalla? yo lo que no Dime. entiendo es eso de tree.left y tree.right. O sea, ahí como tal en la función insert tree, pues no se sabe, digamos, o sea, esos elementos, campos punto .left y punto .right, digamos que no existen o sí. Todo árbol debe tener un subárbol, ¿cierto? A la izquierda y a Sí, la derecha. Este arbolito tree tiene 1, tiene el valor y acá tiene un nulo y tiene otro nulo en el izquierdo y en el derecho. Bueno, voy a tratar de responder tu pregunta. Es claro que tree.value, ¿qué valor tiene tree.value? em, ¿en qué caso? Si lo estoy llamando como lo estoy llamando acá. Vamos a hablar de Ah, este ya, caso que estoy viendo ahí. tendría el Este es el 5. caso. Sería 5. Tree.value es 5, ¿cierto? Sí, 5. Tree.left, ¿cuánto vale? En Null, este caso, en el caso que está en la línea 85. pues no existe, sería null. Sí, señor. Y tree.right, ¿qué También valor null. tendría este? ¿Cierto? Null. Entonces usted está creando una función, está haciendo un llamado a esta función con makeTree de 5, null, ¿cierto? Así lo está haciendo. ¿Por qué? Porque Sí, usted en la parte izquierda va a poner algo. ¿Aquí qué va a sí, poner? Ahí está haciendo el llamado recursivo, ¿cierto? sí. O sea que yo cuando llamo otra vez a esa función le estaría dando pues de parámetro value y un null. No entendí la pregunta, no escuché. Qué pena. O sea, en ese llamado recursivo le Listo, estaría entonces dando, revisamos el llamado recursivo, ¿cierto? sí, ¿Cuál es el llamado recursivo? ¿Cuál es el primer parámetro del llamado recursivo? value, ¿Cuál? El value. value, ¿Cuánto, qué valor es? 5. Ah, no, 2, Hoja, 2, listo. 2. Y tree.left, ¿qué valor tiene? null. No. O sea que al final el retorna es, Entonces, ahora revisemos este llamado recursivo, ¿cierto? Este es o el que sea, te está preocupando ahora, que retorna la primera condición. ¿cierto? ¿En qué caso entra? ¿Cuál sería el resultado de este? Si yo llamara insert, tree, 2 y null. Sería la primera condición. ¿Cuál sería el resultado? O sea, pero sería la primera condición. Listo, sí, sí, yo también estoy de acuerdo que cumpliría la primera Ah, condición, pero ¿cuál sería el resultado? entonces sería pues los corcheticos. Un árbol, ¿cierto? Sí, Que como con valor el tiene 2. ¿qué número tiene? 2. ¿Cierto? Y como esto es un llamado recursivo, si tú notas aquí y aquí, tengo lo mismo, ¿cierto? El llamado recursivo Sí. sería value 2. Entonces, como esta cosa que tengo aquí que voy a resaltar es igual a esta cosa que tengo resaltada y a su vez es igual a este llamado recursivo, entonces yo podría reemplazar este valor acá. ¿Y cuál es el resultado de makeTree, así como lo estás llamando?
O sea que ahí el nodo de raíz va a ser el 5, ¿Cuál sería el resultado? Díctame, por favor. value, dos Value, ¿qué puntos, otro? Value, dos 5, puntos. coma left, Ajá. Esto también va. corchetes, Sí, no, ¿no haría corchetes? sí. Eso. Value, Ajá. dos puntos, 2. Ajá. ¿Y qué sigue? Y null, Ahí habría un right null, ¿cierto? Por eso no lo sí, estamos pintando. Mira cómo funciona la función del compañero Harvey, ¿cierto? Él cuando existe el izquierdo, es esta opción, izquierda, entonces crea value left y ya, ¿cierto? Y el otro lo deja sí, en null. Entonces aquí, con esta salida es suficiente, ya. Entonces ahí he creado el caso donde el valor del árbol es mayor que el valor que me están pasando como parámetro. Ahora el otro caso, que es donde está incompleto el código. ¿Qué le falta a esta? el tree.value, que sería el nodo de raíz. Listo, no, termínala. Ah, bueno. Escríbela tú. ¿Quién tiene preguntas? Por favor, hagan preguntas, que este código no es fácil de entender. Tienen que hacer preguntas, tienen que. Profe, ¿no hay monitorías de FDP de pronto? No, ya güey, no. Lastimosamente no. Pero yo voy a abrir un espacio los domingos para consultas porque ustedes no son el único grupo que yo dirijo. Pero igual la metodología sigue siendo la misma. Es decir, yo no les voy a pedir, mis monitorías serían así, o sea, ejercicio y ustedes programenlo, ejercicio y ustedes programenlo, porque de otra forma, no conozco otra forma pues para poderles ayudar. Listo. ¿Y Serían qué, a qué hora? ¿A qué hora? los domingos en horas de la mañana mientras estemos en cuarentena. A eso de 9 de la mañana. ¿A las 9? Los domingos a las 9. Listo. En Sí. este mismo enlace de Meet, ¿no? Sí. Listo. Adicional, la consulta le había hecho para el tema de la práctica 5, ¿sí se puede utilizar la función LED de Functional Light o hay que uno crear la propia? Crea tu propia función. Ok, bueno. Hay otra que de pronto tampoco se puede utilizar. Entonces, Profe, No, es mejor que ustedes creen sus propias funciones. pero, por ejemplo, el cons no lo creo yo y lo utilizamos. Pero entonces el len no se puede utilizar. ¿Y cuál otro? Pero De Functional bueno, Light. igual, si en algún momento, por ejemplo, digamos que el día de mañana yo elimino esta librería y se elimina ese Functional Light, se fueron de la Ah, asistencia, tú podrías construir hoy por hoy tu propia función cons. ¿Cuántos elementos con recibe esa función? Sí. Lo que sucede es que pues, estas funciones están creadas, sino que no las crean ustedes. Pero ustedes ya tienen la capacidad de crearlas. Isempty, isList. Ustedes ya deben estar en la capacidad de hacer este tipo de funciones. ¿Listo, Santiago? ¿Qué le pasó a John? ¿y por qué me da un error de que value no está definido? Algo así me dijo. ¿En dónde? La 106. Pues sencillo.
Value is no definido. Lo tenía. De 106. Ya debería. Tree igual. Esta no se puede comparar así. Ah, no, no se puede hacer eso. Sí, no se puede comparar directamente dos estructuras. Ni se pueden comparar directamente dos listas. Eso siempre da false. Bueno, ya les digo cómo corregimos esto. Ahí puede comparar las llaves. Puede ponerle object.keys de la estructura, .length. Pero ese object, eso es declarativo, ¿no? No es funcional. Ah, ya. Pues déjenme decirle que todas las cosas tienen su razón de ser, ¿cierto? Este 107. Quiere decir que esto no lo está haciendo bien. O yo estoy preguntando mal. Value.right. Soy yo el que está preguntando mal acá en las pruebas. Listo. Y estas tres son estas salidas de acá que alguien me las debe. ¿Listo? Este también yo creo que entra en esa categoría de listo. Bueno, acá. Era yo el que estaba preguntando mal. Y acá se corrigió con isEmpty3, que para eso fue que construimos esta función. Ah, bueno. ¿Sí? Listo, por acá alguien se comprometió conmigo. ¿Quién fue? Pues, profe, yo eso me quedó más o menos raro. Listo, entonces revisemos el caso más sencillito, donde ambas cosas son vacías. ¿Cierto? Ay, yo pensé que ya lo había pegado, ¿no quedó ahí? No, acá no está todavía. Ah, bueno, entonces si ya lo pegaste o lo vas a pegar, espera un momentico a que lo hagas. No, pues, profe, igual me quedó mal, pero ¿Listo? aquí me parece que ya está. ¿Será? Bueno. Listo, el primer caso, no sé si se alcanza a ver mi pantalla, ¿se ve? Pronto hay que recargar la página. Entonces, si la lista es vacía, ¿cierto? Esta listica es vacía, entonces retorna la estructura tal cual como está. Si esa lista tiene un elemento, entonces creo un árbol. Ustedes alcanzan a ver que eso es un árbol, ¿cierto? Que tiene derecha null, tiene Profe, yo izquierda. tengo Pues, una duda en profe, cuanto a esto. yo la coloqué así, pero preguntando si el primero de la lista era mayor o menor que... Pero eso es lo que hace el listtree. Mira lo que hace el listtree y qué es lo que dice. El listtree dice, recibe una lista y retorna un árbol. Por Ella eso, no pero para saber pregunta, si va a la izquierda o derecha, tendría que preguntar si es mayor a la... pero ya hay a la... una función que hace eso. Insert tree ya hace eso. Profe, Dime.
Es que tengo otra duda. Digamos, cuando un elemento no existe, automáticamente pasa a ser null. Dentro de una estructura, sí. Ah, o sea, no me aplica para las estructuras. Sí. Ah, bueno. Listo, esta es más sencillita. Si esa lista es vacía, entonces le retorna al árbol tal cual como está. Si no, entonces coge listTree, esto es un llamado recursivo, con el resto de la lista, pero a ese árbol le va a insertar, por eso construimos la función insertTree, el primero de la lista. Entonces voy a expandirle un poquito para que lo puedan ver mejor. ListTree es una función que recibe dos parámetros, una lista y un árbol. Aquí está el llamado recursivo con el resto de la lista. Estamos hablando de los otros casos donde la lista no es vacía, es decir, por ejemplo, este caso. Cuando aparece este caso donde el elemento tiene, donde la lista tiene al menos un elemento y el árbol es vacío, entonces me retorna un árbol que tiene como raíz el valor de esa lista. Entonces, para eso necesito hacer un llamado recursivo. El resto de la lista, inserte un árbol con el primero de la lista. Entonces, el primero de la lista sería ese 5. Este tree inicialmente está vacío y esta función insertTree, que es la que sabe cómo insertar elementos en una lista, entonces me retornarían, me pasé, entonces retornarían un árbol que como raíz tiene el valor de 5. En la parte derecha están mis árboles de prueba. Este es el árbol cuando el elemento tiene un solo, cuando la lista tiene un solo elemento. Entonces imprime este. Cuando la lista tiene un solo elemento y el árbol tiene como raíz el 12. Entonces lo pone en el lado izquierdo. Ahora cuando tengo una lista 5, 2, 7, 3 y un árbol vacío, entonces me retorna esta estructura que como raíz tiene el pivote, el 5. En el árbol izquierdo tiene el 2. En el árbol derecho tiene el 7. En el subárbol derecho del lado izquierdo del el árbol completo tiene el 3. Y a estas es que yo les hago mis pruebas. Hago punto value igual 5. Punto left, por ejemplo, punto value, left.value sería 2. Punto left punto value igual 2. Serían las pruebas. Y falta una pruebita todavía. Ya. Creo que esta prueba entonces me quedó mal. Punto value solamente sería el 12. Todas en verdadero. Listo, muchachos. Ya no tenemos tiempo para alcanzar a ver. Tiempo muy corto en esta clase.
Bueno, pero lo bueno es que ustedes ya quedan con el código fuente y ya lo pueden revisar con más detenimiento. Entonces, lo que sigue son algo que se llaman o se conocen como recorridos. Existen 3 recorridos y vamos a dejar nuestra clase hasta ahí por el día de hoy por cuestiones de tiempo. En estos 3 o 4 minutos que quedan, por favor hagan preguntas sobre el código. ¿Qué no entendieron? ¿Qué cosas sienten que todavía es difícil? Si me dice que todavía es difícil programar es porque no está haciendo prácticas suficientes. Así de sencillo. Usted, yo creería que mínimo, cuando yo estaba estudiando me hacía mínimo 2 ejercicios, mínimo, ¿no? 2 ejercicios diarios. ¿Y de dónde sacaba esos ejercicios? Revisaba las diapositivas del profesor y les cambiaba cosas. Entonces usted ahora se va y dice, bueno, y si yo quiero que cambiar la forma, yo no quiero utilizar, por ejemplo, MakeTree. Yo quiero construir mis árboles de otra manera, sin usar esta función. Realmente hay como unas 3 formas de hacer estructuras de árboles utilizando funciones. Entonces, esta es una. De hecho, tenemos 4 funciones. Tenemos isEmpty, que es la que verifica que una lista sea vacía o no. Tenemos la que crea los árboles. Ella solamente le pasa a uno los parámetros y ella retorna un árbol. Ella no sabe si le va a ponerlo a la derecha o a la izquierda. Hay una función que se llama InsertTree, que tiene esa capacidad de ponerlo a la derecha o a la izquierda dependiendo los valores que le pasen como parámetros. Y está ListTree, que es una función que recibe una lista y la transforma a un árbol. Listo, muchachos, entonces nos vemos mañana. Mañana hacemos otros ejercicios y completamos el tema. Listo. Hasta luego, profe. Listo, profe, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Bueno, listo. No se olviden que estoy por Slack, no se olviden que estoy disponible para que me hagan preguntas. Profe, gracias. John. Sí, profe. Sí. Si te parece bien, porque lo voy a hacer con otro grupo, el grupo de la noche. Las prácticas, o pues una manera de ayudar en este tiempo, ya que no hay monitorías, es los domingos. ¿Listo? Sí. Entonces, este domingo empiezo con ese tipo de ejercicio. Voy a traer unos ejercicios y los pongo para que los programe. Ah, listo, profe. A las 9 entonces. Bueno, nos ¿Listo? vemos. Hasta Listo. luego. Los que quieran ir, todos. Los que quieran ir, eso está disponible. Listo. Gracias. Bueno. A las 9 de la mañana. Listo, muchachos, nos vemos. Chao. Listo, profesor, muchas gracias.